Yo recomiendo muchísimo que busquemos vivir la misa de manera muy atenta. De verdad, y lo más grande que le podemos ofrecer a Dios es la misa. Le estamos ofreciendo el sacrificio de su Hijo Jesucristo. No hay nada más grande que podamos hacer en nuestra vida que recibir la comunión y que vivir la misa con fervor. Bienvenidos a God's Plan, un podcast para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, en colaboración con CatholicNet y Cusic Studios. Bienvenidos a God's Plan Podcast. Ya estamos en nuestra cuarta temporada y en este sexto capítulo les quiero presentar simplemente 3 hábitos espirituales que yo recomiendo muchísimo. En mi propia vida personal y también en mi experiencia atendiendo espiritualmente a muchas personas, los 3 hábitos o uno de los 3 hábitos que yo más recomiendo son: el primero, la misa. Realmente yo noto un crecimiento espiritual grandísimo cuando una persona comienza a ir a misa, o incluso es muy bonito, sobre todo cuando han venido jóvenes a hablar conmigo y me han dicho: padre, realmente ya no me es suficiente ir a misa solo el domingo. También quiero ir 1 o 2 o 3 veces entre semana. O jóvenes cuando me dicen: padre, quiero ir a misa todos los días. Y realmente noto que ese hábito produce un crecimiento espiritual increíble. Recomiendo mucho que busquemos vivir la misa de manera muy activa. Siento que hay una gran tendencia a estar en la misa como que de manera muy pasiva, simplemente escuchando y viendo lo que está haciendo el sacerdote. Yo recuerdo al comienzo, cuando yo entré al seminario, a mí me costaba mucho mantenerme atento durante la misa, porque yo soy una persona muy despistada. No tanto despistado con cosas externas, sino con cosas internas. Siempre estoy como que pensando algo, dándole vueltas a algo, y entonces eso hace que muchas veces ni sé lo que está pasando en la misa. Entonces recuerdo que yo lo que intenté hacer fue que escogí 4 momentos de la misa en donde buscaba estar atento, en donde buscaba vivirlos de manera muy activa. El primer momento era el acto penitencial, esa oración que decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, esa oración que hacemos al principio de la misa. Yo buscaba en ese momento de silencio antes de esa oración como que tener mi oración personal, en donde yo le dijera a Dios: Dios, estoy aquí porque te necesito, ayúdame. Entonces tenía como que una oración más personal a Dios en ese momento. Luego, en el ofertorio, recuerdo que cuando estábamos en el ofertorio y se le estaban entregando al sacerdote el pan y el vino, pues yo en ese momento como que tenía un momento de oración personal en donde le ofrecía a Dios también mi vida. Así como te estamos entregando el pan y el vino, te entrego yo también toda mi vida. Luego, en el momento de la consagración, en ese momento yo intentaba tener una oración contemplativa. Es decir, me imaginaba que en ese lugar en donde está el sacerdote levantando la hostia, me imaginaba ahí a Jesucristo siendo crucificado. Y simplemente veía a Jesucristo. Intentaba ver su mirada, verlo a los ojos. O si estaba muy cansado, me imaginaba que yo me acercaba al crucifijo y apoyaba mi cabeza en sus pies crucificados. Y luego, en el momento de la comunión, hacía una contemplación en que Jesucristo estaba en el sepulcro, muerto, y de repente abría los ojos, se levantaba, salía del sepulcro, y yo estaba ahí afuera del sepulcro esperándolo, lo abrazaba, y él caminaba conmigo. Y obviamente esta oración contemplativa es simplemente mi imaginación, pero es mi imaginación que me ayuda a profundizar en ese misterio, en lo que estamos viviendo durante la misa. Yo recomiendo muchísimo que busquemos vivir la misa de manera muy atenta. De verdad, y lo más grande que le podemos ofrecer a Dios es la misa. Le estamos ofreciendo el sacrificio de su Hijo Jesucristo. No hay nada más grande que podamos hacer en nuestra vida que recibir la comunión y que vivir la misa con fervor. Luego, el segundo hábito que recomiendo muchísimo es la oración diaria, la meditación. En otros podcasts o en otras conferencias he dicho que ayuda muchísimo simplemente agarrar todos los días un pasaje del Evangelio, leerlo y reflexionarlo.
incluso en otras ocasiones les he dado una pequeña metodología muy sencilla, muy práctica, muy concreta para poder utilizar en nuestra meditación, que es ese método de las 4 preguntas. Simplemente lees un pasaje del Evangelio y te preguntas primero, ¿qué me llamó la atención? ¿Qué me llamó la atención? Básicamente eso, o sea, lees el pasaje que habla de los Reyes Magos que vienen a darle unos regalos a Jesús. Y te preguntas, ¿qué me llamó la atención? Tal vez te llamó la atención la generosidad de estos hombres que viajaron desde lejos para adorar a Cristo. Y luego te preguntas, ¿por qué me llamó la atención? Y entonces meditas un poco, lo conectas con tu vida. ¿Por qué esto a mí justamente ahorita me está llamando la atención, esta generosidad de los magos? Luego te preguntas, ¿qué me está queriendo decir Dios? Entonces intentas ver por qué este ejemplo de generosidad me está llamando la atención. Tal vez Dios me está queriendo decir algo. ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Tal vez me está faltando generosidad con alguna persona o con Dios. Y luego te preguntas, ¿qué le quiero decir yo a Dios? Y entonces a partir de eso rezas, como que Señor, te quiero decir que me ayudes a ser más generoso. Por favor, ayúdame con esta persona que me está costando ayudarla, hacerle este favor. Básicamente, esas 4 preguntas te pueden ayudar a reflexionar cualquier pasaje del Evangelio. ¿Qué me llamó la atención? ¿Por qué me llamó la atención? ¿Qué me está queriendo decir Dios? ¿Y qué le quiero decir yo a Dios? Por último, el tercer hábito de vida espiritual que recomiendo es la lectura espiritual. De verdad que, bueno, por lo menos a mí me encanta leer. Lamentablemente, cada vez tengo menos tiempo para leer, pero recomiendo muchísimo la lectura espiritual. Y la lectura espiritual se puede adaptar también al gusto de cada persona. Por ejemplo, yo recuerdo antes, a mí me gustaba leer mucho novelas históricas. Y entonces conseguí un autor que se llama Louis de Boll, que ha escrito muchísimas historias de santos, pero de manera novelada. Entonces, por un lado es muy entretenido, pero por otro lado también te está contando la historia real de ese santo. Y me ayudaron muchísimo los libros de Louis de Boll. Ahora, si estás buscando libros más tratados, sencillos, de vida espiritual, por ejemplo, puedes leer libros de Jacques Philippe, que son muy buenos. También te recomiendo mucho, si estás empezando, si quieres agarrar un libro de lectura espiritual, pero como para empezar un camino, te recomiendo El regreso del hijo pródigo, de Nouwen. Un libro espectacular, El regreso del hijo pródigo, de Nouwen. Si quieres un tratado más serio, más largo, de oración y de vida espiritual, te recomiendo Muéstrame tu rostro, de Larrañaga. Excelente libro. Pero yo he visto que la lectura espiritual es un hábito que muchas personas que tal vez les cuesta todavía mucho la oración, pueden comenzar con la lectura espiritual y poco a poco la lectura espiritual los puede ir llevando hacia la oración. Bueno, el día de hoy simplemente quería presentar algunos hábitos que yo recomiendo constantemente para el crecimiento espiritual. La misa, la meditación diaria y la lectura espiritual. Que Dios les bendiga.